Hola mis hermanos y amigos, estoy aquí nuevamente. Fue mucho tiempo sin hacer videos y realmente ya los extrañaba. Espero de que ustedes también me hayan extrañado un poquito, aunque sea un poquito. Algunas razones personales como, digamos, cuestiones de salud y una desgracia personal que me tocó muy fuerte, como fue que envenenaron una de mis mascotas. Pues eso ha hecho de que esté muy decaído y no haya vuelto por estos rumbos. Pero bueno, aquí estamos de nuevo para reiniciar la temática de videos acerca de la Biblia, la historia, la patrística, el cristianismo primitivo, el cristianismo de otras épocas y la verdad bíblica. En especial nos interesa es encontrar eso, ¿no? Más claridad acerca de la verdad bíblica, hurgando un poco en lo que yo les decía, la historia, la arqueología, los escritos antiguos, las mismas escrituras. Y en este caso quiero hacer una respuesta a algo que dijo un católico muy fanático, por cierto, que en sus videos se dedica a despotricar acerca de los protestantes y a veces también sus diatribas son dirigidas, teledirigidas hacia nosotros también. Perdonen la redundancia. Entonces vamos a ver un punto en especial, porque sus videos son muy largos y pues nos llevaría horas estar refutando cada cosa de lo que este personaje dice, que lee mucho y estudia mucho, pero entiende poco. Entonces vamos a ver un punto en especial, porque los católicos son expertos en mirar la paja en el ojo ajeno, pero no miran la viga de su propia iglesia. Diálogos con Trifón. Diálogos con Trifón es un escrito que simula un debate con un judío llamado Trifón. Probablemente haya sido un diálogo real con algún otro judío y se extraen sus principales argumentos, tanto de uno como de otro, y se vuelcan en un debate simulado, que probablemente, como dije, tuviera origen en un debate real, pero se lo adaptó para convertirlo en un libro. Dice, en su escrito Diálogo con Trifón dice, y esto se lo digo, añadí, porque yo de ninguna otra cosa me preocupo, sino de decir la verdad, y la afirmaré sin temer a nadie, aunque hubiera de ser inmediatamente despedazado por ustedes, pues no tengo temor de nadie de mi raza, quiero decir de los samaritanos, ya que me dirigí por escrito al emperador para decirle que estaban engañados, creyendo en el mago Simón de su propio pueblo, que afirman ellos ser Dios por encima de todo principado, toda autoridad y toda potestad. Y como dijimos hace un rato, este Simón el mago se hacía el Cristo, y se hacía Dios, o sea, tan anticristo era, que se hacía pasar por Dios mismo. Bueno, entonces ahí vemos el argumento de este apologista. Él ataca al protestantismo diciendo que sus doctrinas se originan, y de hecho no solo el protestantismo, en general también a nosotros los testigos de Jehová, como yo les decía, nos dirige esta diatriba. Él dice que todas las herejías se surgen, tienen como raíz Satanás el diablo y Simón el mago. Y entonces menciona un punto en especial, ¿no? Que la verdad yo no veo qué tiene que ver esto con el protestantismo, de que Simón el Mago se hacía el mismo Dios, se hacía el mismo Cristo. O sea, yo nunca he visto, pues personalmente yo no he visto que los protestantes se hagan a ellos mismos dioses. Ni siquiera los reformadores llegaron a ese punto. Ni tampoco he visto que nosotros los testigos de Jehová digamos que somos Cristos o somos dioses. O sea, eso no lo he llegado a ver. Entonces, no entiendo por dónde va digamos, la mira de este señor. Pero bueno, vamos a ver cómo, por tratar de buscar esa pajita en el ojo ajeno, no mira su propia viga. Lo que han dicho sus propios dirigentes, ¿no? En su propia iglesia. Vamos a ver. Entonces, empecemos con lo que dijo el Papa Nicolás. El emperador Constantino confirió el título de Dios al Papa, quien por lo tanto, siendo Dios, no puede ser juzgado por el hombre. Bueno, entonces ya ahora vemos de que a diferencia del protestantismo y nosotros, la Iglesia Católica sí ha dicho que sus dirigentes son como dioses. El Papa ocupa el lugar del verdadero Dios, dijo el Papa Inocencio III en el siglo XII. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Quiénes son los que realmente se han erigido como dioses, al igual que lo hacía Simón el Mago, o al igual que lo hacía Satanás el Diablo, al quererse igualar a Dios, como vamos a ver un poco más adelante? ¿Quiénes son los que se han tomado esa atribución? Y ahí es donde uno recuerda la profecía de Segunda Tesalonicenses 2, 4 y 5, donde dice, este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos lo que dice el texto bíblico y vemos cómo eso se cumple después en las palabras de los mismos papas y en las palabras de sus mismos seguidores.
Pero bueno, alguien dirá, no, pero esas dos citas pueden no tener otro contexto, pueden ser citas aisladas, pueden ser citas inventadas. La verdad no me convence mucho. Bueno, vamos a ver más citas, porque es que no es solo una cita o no solo dos, vamos a ver muchas más. Bueno, aquí tenemos a un periódico llamado El Nacional Católico de julio de 1985 que dijo, el Papa no es solamente el representante de Jesucristo, sino Jesucristo mismo escondido en un velo de carne. Entonces, ¿quiénes, al igual que Simón el Mago, se creen Cristos? Ahí lo tienen. Sigamos ahora con el Papa Esteban V del siglo IX. O sea, no es solo un papa, no es solo un periódico católico, no. Son cientos de comentarios a lo largo de los siglos de los papas y de sus seguidores acerca de este tema. Los papas, como Jesús, son concebidos por sus madres al ser cubiertas por Espíritu Santo. Todos los papas son una especie de hombres dioses, con el propósito de ser más capaces de servir las funciones de mediadores entre Dios y la humanidad. Todos los poderes del cielo y de la tierra les son concebidos. Bueno, entonces vamos a ver el primer comentario, ¿no? Los papas son Jesucristo escondido en un velo de carne. Se creen Cristos. Bueno, mis mascotas no me dejan definitivamente hacer videos. Y ahora el otro comentario. Dice que todos los papas son una especie de hombres dioses. Es más claro imposible. O sea, se creen dioses. Se creen Cristos. Y aparte de eso, dice este Papa Esteban de que son mediadores entre Dios y la humanidad, cuando 1 Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y la humanidad es Cristo. Entonces están ocupando también atribuciones o puestos que solo les corresponden al Hijo de Dios. Bueno, vamos a ver otro comentario. Tenemos ahora, dice un cardenal que dijo lo siguiente: una visita del Papa es como si Cristo pasara, nada queda igual. O sea, como si Cristo mismo estuviera pasando delante de una persona. O sea, este tipo de adulación, de prepotencia, de soberbia, es imposible verla en otro grupo religioso. O sea, esto llega demasiado lejos. Y vamos a ver cómo esto concuerda con otro personaje que precisamente del cual hablaba este apologista católico, ¿no? Entonces, el Papa Gregorio IX dijo: el pontífice es señor y dirigente del universo, de las cosas y de su gente. Señor y dirigente del universo. Cuando en 1 Corintios 8:6 vemos de que solo hay un Señor, Jesucristo, mediante quien son todas las cosas. Y sin embargo, estos personajes se creen señores y dirigentes del universo. Bueno, ahora volvemos a un periódico católico que dice: el Papa no es solamente el representante de Jesucristo, sino que es el propio Jesucristo escondido bajo un velo en carne. Bueno, ese ya lo mencionamos, pero sigamos. Vamos ahora a otro comentario. Dice Cristóbal Marcelo en su exaltación al Papa Julio II en ocasión del quinto concilio de Letrán. O sea, todas estas referencias son buenas para que ustedes vean que no son citas inventadas, que son citas que tienen su fuente. Entonces, tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el gobernante, tú eres el esposo finalmente. Tú eres otro Dios en la tierra. Y el Papa nunca dijo que no, nunca lo reprendió. Nunca hay un comunicado de los papas diciendo: no, nosotros no somos eso. O sea, como hacían Pedro y Pablo: no, nosotros no somos dioses. Somos simples seres humanos y simples siervos de Dios. No nos traten así. O sea, nunca los papas hacen eso, ¿no? Son felices con este tipo de adulación, este tipo de ensalzamiento. Bueno, un monje, dijo lo siguiente: el Papa es superior a las fuentes legales, sin calificar. Por lo tanto, debe situarse en un plano de igualdad con el Hijo de Dios. Pues ahora ya este monje nos dice que el Papa es igual al Hijo de Dios, o sea, igual a Cristo. Y recordemos que para los católicos, Cristo es el mismo Dios. Entonces, lo que este monje está diciendo es que los papas son iguales a Dios. ¿Y quién en la historia, quién se ha querido hacer igual a Dios? Bueno, vamos a ver lo que dice el texto. Vamos a ampliarlo un poquito para que lo vean. Aquí estamos hablando de Isaías 14, 12 en adelante. Dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, Satanás el diablo? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión.
Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. O sea, seré igual a Dios. ¿Y qué dice este monje aquí? Que los papas son iguales a Dios. O sea, están prácticamente siguiendo el mismo camino de Satanás el diablo. Entonces, cuando nuestro amigo apologista católico Leonardo en sus videos dice de que todas las herejías provienen de Satanás el diablo y de Simón el mago, en realidad está atacando su propia iglesia, porque es su propia iglesia católica la que se ha erigido, o la que ha erigido a estos hombres, poniéndole este tipo de epítetos, este tipo de títulos, este tipo de señalamientos, como hombres dioses, como Jesucristos escondidos en un velo de carne, como dioses o como iguales al Hijo de Dios. Por favor, hay que ser muy ciego para no ver esto. Y seguimos hablando del que de que Satanás quiso ser igual a Dios, contrario al ejemplo del propio Hijo de Dios, el propio Jesucristo. Mire cómo Jesucristo fue todo lo contrario. En vez de querer hacerse igual a Dios, mostró humildad. Al decir, dice Pablo, que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Entonces, noten la diferencia tan radical entre el pensamiento, la actitud de Satanás el diablo de querer hacerse igual a Dios, y de estos papas de recibir ese tipo de adulación, de hacerse iguales a Dios, de creerse en hombres dioses, contrario a la actitud de Jesucristo, quien se humilló y se hizo como un esclavo, como un simple hombre, para todas las personas. Pero seguimos, porque hay más. Otro comentario: el Papa es como si fuera Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, supremo Rey de Reyes. Hay otra herejía, otra blasfemia, ¿no?, de parte de estos papas y su séquito de seguidores. Dice que el Papa es Señor, supremo Rey de Reyes, o sea, Rey de Reyes. O sea, ¿a quién les recuerda a ustedes ese título? ¿Quién realmente tiene ese título de Rey de Reyes? Bueno, Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El único Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ha recibido este título, lo vemos en el Apocalipsis, es Jesucristo. Y sin embargo, estos papas también se quieren atribuir este título, o sea, quieren robarle los títulos al propio Cristo y al propio Dios. El Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es el de un hombre, sino de Dios, y obra en lugar de Dios en la tierra. Y más al final dice: Él es de la misma forma el monarca divino, emperador supremo y Rey de Reyes. O sea, cuántas blasfemias, cuántas herejías hay aquí. Pero esto no lo dice Leonardo en sus videos, no, esto no lo muestra él, no. Esto sí no lo dice. Sigamos porque hay más. En un libro llamado Impronta, Pronta Biblioteca Canónica de Lucius Ferraris, del año 1746, noten que es libro con su referencia, su página, y escrito por un propio sacerdote católico. O sea, esto no es invento de protestantes, esto no son de leyendas negras. Yo les estoy dando fuentes católicas propias, no les estoy dando fuentes protestantes. Entonces, ¿qué decía él ahí? El Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, el Papa es Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, realmente dan ganas de rasgarse las vestiduras en este momento. Dice más adelante: el Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. O sea, el Papa puede cambiar la ley divina. Cuando Jesucristo en Mateo 15:16 les advirtió: así es como ustedes, por seguir sus tradiciones, han anulado la palabra de Dios. Entonces, estas personas, con tal de establecer sus tradiciones, sus creencias, sus dogmas de fe, son capaces de anular las escrituras, porque aquí mismo lo están reconociendo. Pueden cambiar las escrituras. ¿Y qué nos dice Daniel 7:25 acerca de una profecía? Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y tiempo y medio tiempo. Bueno, en este momento no nuestro objetivo es explicar esta profecía ni a qué persona se refiere. Pero lo que sí vemos es que todos estos enemigos de Dios tienen en común acuerdo lo que dicen
estos seguidores católicos, ¿no? De que el Papa también puede cambiar la ley de Dios, de que puede modificarla y puede establecer sus propias tradiciones y sus propios dogmas. Aparte de la herejía que ya vimos de llamarse Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos con más comentarios. Homilía dirigida al Papa. Oh Padre Santísimo, tú eres nuestro Señor, nuestro pastor, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro director, tú eres el labrador finalmente. Tú eres nuestro Dios aquí en la tierra. Bueno, y vamos a hacer otro comentario más, que es de San Alfonso de Ligorio, la dignidad y los deberes del sacerdote. Y dice él, el perdón de un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios, pero lo que solo Dios puede hacer por medio de su omnipotencia lo puede hacer también el sacerdote cuando dice lego te absolvo. En verdad no es exagerado decir que en virtud de su supremo oficio los sacerdotes son otros tantos dioses. Bueno, ¿por qué pongo ahí la imagen del apóstol Pablo rasgándose las vestiduras? Porque mire lo que pasó, ¿no? En una ocasión, en Hechos 14:11. Entonces la gente al ver que lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licáonica, dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y diciendo, varones, dice aquí los apóstoles, ¿no? ¿Por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. O sea, los apóstoles se rasgaban las escrituras cuando alguien insinuaba que eran dioses o que eran cristos o que eran personas especiales o que eran personas elevadas a un altar, elevados a lo más alto. No, ellos se rasgaban las escrituras porque ellos eran humildes. Ellos reconocían que simplemente estaban trabajando por las buenas nuevas, por la predicación del mensaje. Pero no, estos papas y estos seguidores, estos apologistas, no hacen sino ensalzar y elevar a los altares a estas personas, llenas de pecados, por cierto, que vamos a ver también algo de eso en este momento. Entonces es increíble, ¿no? Es increíble cómo las personas se traguen estas mentiras, se traguen estos videos y los consuman y de miles de comentarios alabando a estos apologistas católicos por lo que dicen, cuando realmente no dicen la verdad de la realidad de lo que pasa en su propia iglesia. Entonces vamos a ver este comentario, vamos a ampliarlo un poquito. Entonces dice acerca del Papa que es el juez supremo en cielo y tierra, el juez de todos, quien no puede ser juzgado por nadie, es Dios mismo en la tierra. Bueno, así nos dice esta encíclica, ¿no? Este documento, ¿no? De este catecismo de Nueva York acerca del Papa. Dice que es el juez supremo y que no puede ser juzgado por nadie, cuando vemos aquí un texto en Santiago donde dice que no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Entonces hay un solo juez. Y estos, sin embargo, se creen los jueces supremos. Y Dios es en la tierra. Y como dijo también este papa que tenemos ahí, León XIII, a ver, nos suena ese nombre, León XIII. ¿Por qué nos suena? Porque este León XIII del siglo XIX ahora hace eco en el nuevo papa de la Iglesia Católica, que es León XIV, que se pone ese nombre en honor a este papa. ¿Y qué dijo este Papa León XIII? ¿Qué tan santo era en sus palabras? Dice, nosotros ocupamos sobre la tierra el lugar del Dios omnipotente. Entonces no es una cuestión de hace siglos, no, es una cuestión de que actualmente hasta en el último Papa vemos esos ecos de prepotencia y de orgullo exacerbado, de cómo se erigen como dioses, legisladores supremos y jueces del universo. Tremendo, ¿no? Tremendo llegar a ese punto de parte de esta iglesia y sus seguidores. Por eso a estos seguidores del Papa a veces se les dicen, o más bien hay una expresión que dice más papista que el Papa. Es imposible ser más papista que el Papa. Es imposible llegar a estos niveles a los que llega esta gente. Vamos a ver otro comentario más. El Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios, el vicario de Dios. Solo Él es santo. O sea, ¿solo el Papa es santo? Solo el Papa merece ser llamado santísimo. El Papa es el monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. No, hay que rasgarse las escrituras aquí definitivamente. Hay que rasgarse la escritura, no, las vestiduras. Hay que rasgarse las vestiduras. O sea, qué cantidad de herejías y blasfemias menciona esta gente. Rey de reyes, señor de señores. De allí que el Papa lleva una corona
triple como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Bueno, ahora entiendo por qué, porque uno que era más papista que el papa llamado Max Roper, en un debate me decía que el papa inclusive te puede condenar a ti mismo al infierno de fuego. Tiene el poder y la autoridad para condenarte a ti. Ahora entiendo por qué lo decía. Porque estas personas y sus seguidores han elevado a estos hombres a dioses. Los han elevado hasta el cielo mismo. Entonces ahí es donde recordamos Salmo 103:19. Mi Dios es el Rey del cielo. No, no, señores, no es el Papa el Rey del cielo. Como dice este artículo de la Enciclopedia Católica, no es el Papa, es Dios. Jehová de los ejércitos es el Dios del cielo. Es el dueño de todo lo que existe, no el Papa. O sea, no sean blasfemos. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Pero bueno, esto no te lo enseñan los apologistas católicos. Y un último comentario donde dice, noten cómo ellos envenenan el pozo para poder protegerse, ¿no? Entonces, o preparan más bien el campo, diría yo, para proteger su propia integridad o sus propios pensamientos. El Papa, a ver, dice, si el Papa errara imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, la Iglesia aún estaría obligada a considerar que los pecados son buenos y las virtudes son malas. O sea, si el Papa peca, entonces ese pecado ya tiene que ser algo bueno. O sea, cambiar las cosas, como dice Isaías 5:20, ¿no? Hay de los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. O sea, tremendo, ¿no? Llegan al punto de que si los papas se equivocan, si los papas cometen pecados y errores, eso hay que transformarlo en algo bueno simplemente porque es el papa. O sea, si el papa tiene una flatulencia, eso es olor a rosas, en pocas palabras, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más dice el Papa Bonifacio VII. Declaramos que es absolutamente necesario que toda criatura humana se sujete al pontífice romano para que pueda ser salvo. Entonces, según esto, ellos son los jueces, ellos deciden quién se salva y quién no. Cuando no es así, cuando el juicio está a cargo de Dios y de su Hijo. O Dios se lo entregó a su Hijo, le entregó la autoridad para efectuar ese juicio. Realmente, no, tenía otro comentario más, es que son tantos, y estos son pocos, porque si nos pusiéramos a buscar más, hay miles, la cantidad de sandeces que han dicho. El Papa Nicolás I, vamos a resumirlo, dice que ocupan el lugar de Dios en la tierra. Bueno, nuevamente lo mismo. Cualquiera que sean nuestros actos, no somos responsables de ellos. O sea, noten cómo preparan el terreno, ¿no? Como veníamos diciendo en el comentario anterior. Ellos preparan el terreno para que si alguien los acusa digamos, de pecados, de delitos, y no solo eso, de crímenes que han cometido los papas alrededor de tantos siglos, si alguien los acusa de eso, dice, no, un momento, nosotros no somos responsables de esos crímenes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos dioses en la tierra y simplemente lo que hacemos malo es bueno y lo que hacemos bueno es malo. Lo podemos transformar como queramos, podemos hacer lo que queramos. En pocas palabras, eso se llama inmunidad diplomática. Esa inmunidad diplomática que tienen algunos políticos, ellos la trasladan a su campo religioso y siembran el campo, lo preparan para tener ese tipo de inmunidad para que no puedan ser acusados. Y claro, los defensores católicos, los apologistas, entonces, siempre que uno les dice la cantidad de crímenes tan impresionante que han cometido los papas a lo largo de los siglos, ellos siempre los justifican. Y los justifican con este tipo de comentarios, ¿no? Ahora, pero ¿realmente no son responsables de estas cosas tan horribles que han hecho? ¿No son responsables de todos estos crímenes y delitos que han cometido? O sea, cuando uno ve los requisitos para, llámese el término obispo, episcopo o presbítero, en las cartas de Pablo, uno se da cuenta que nada de esto es justificable, que al contrario, Pablo está poniendo unas normas espirituales y unos requisitos muy altos a nivel moral para los que dirigen la iglesia. En ningún momento Pablo dice que esto es justificable y que no son responsables de ellos. Contrario a eso, el apóstol Pablo en sus cartas y los demás apóstoles y el mismo Jesucristo muestra que juicio es lo que están acumulando, de que no tienen inmunidad diplomática. Y entonces, en conclusión, en todos estos comentarios que hemos visto, nos lleva nuevamente al texto de 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, esta es la caverna católica.
este es el Vaticano, estos son sus papas, sus seguidores, esto es lo que han realizado, esto es lo que han llevado a cabo, cumplir la profecía bíblica. Pero esto no te lo van a mostrar en sus videos, no te lo van a mostrar en sus comentarios, ¿no? Siempre te muestran el ataque a los protestantes, a los testigos de Jehová, a los bautistas, que a los pentecostales, que mire, que provienen de Satanás el diablo, que provienen de Simón el mago, pero son ellos los que realmente están enseñando lo que enseñó Simón el mago y lo que enseñó Satanás, o teniendo la actitud que tuvo Satanás el diablo. Entonces, aquí hemos concluido este video y espero les haya gustado. Sacaré un nuevo video sobre una refutación también a un católico que comentó algo también en contra de nosotros, vio la paja en nuestro ojo, pero no vio la viga en su propio ojo y en su propia iglesia. Entonces, hasta la próxima.